Bueno, estimadas y estimados, mi nombre es Diego Gómez, yo soy el docente de la materia geopolítica que ustedes van a cursar durante todo este cuatrimestre. Bueno, no voy a ser uno más de aquellos que les explican la situación actual en relación al coronavirus y todo lo demás, lo que eso ha conllevado, las consecuencias. Así que rápidamente, o quizás sí, pero no en términos institucionales ni en términos de sentido común, sino más bien relacionado a lo que tiene que ver con nuestra asignatura, ¿no? Que es geopolítica y entonces tiene que ver con la historia, tiene que ver con la política, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con la psicología social, tiene que ver con un montón de cuestiones que lógicamente se han modificado o se van a modificar como resultado de esta crisis sanitaria a nivel mundial. Bueno, yo creo que tanto como ustedes, yo soy un ser humano y tengo ciertas licencias, como la de poder haberme hecho un café, que tengo acá. Tengo también un vasito de soda para estar, digamos, cómodo, para brindarles lo que yo pueda desde mi casa. Esto es nuevo para mí, así que sepan disculpar, supongo que con el transcurso de las clases las cosas irán mejorando. De todas formas, hoy es solo una introducción, según lo acordado con India, acerca de la materia. Acá atrás, como pueden ver, les he puesto un mapa que tengo en casa. Nosotros en la clase tendríamos a partir del proyector este mapa. No vamos a ver demasiado en el mapa, yo sé que tampoco se ve mucho, pero por lo menos para ponernos en clima, ¿no? Este es un mapa de qué continente. Es un mapa de un solo continente. Este es un continente, el continente asiático, ¿no? Y les digo esto justamente porque precisamente la primera de nuestras unidades tiene que ver con el continente asiático, específicamente con el continente asiático en general, pero con el Medio Oriente en particular, que es una región que históricamente ha tenido, por lo menos desde los últimos 100, 150 años, bastantes conflictos y que en la actualidad, vaya si lo tiene, solo podríamos pensar en la guerra de Siria, que todavía no ha dejado de existir, el asesinato del militar tan importante para el ejército iraní por parte de los Estados Unidos, llamado Soleimani, y demás. Pero bueno, antes de adentrarnos en estas cuestiones, yo les quería hablar un poco acerca de mí mínimamente. Mi nombre es, ya les dije, Diego Gómez, yo soy licenciado en Sociología, también soy magíster, tengo una maestría en Historia y mi especialidad es la política y la cultura de Medio Oriente y europea. También, lógicamente, porque no solo uno puede estudiar de lo que más le interesa, también tengo estudios sobre Latinoamérica. Y nosotros justamente en esta materia vamos a ver, en geopolítica, vamos a situarnos en dos continentes, particularmente tres continentes, tres y medio, ¿no? Que serían Asia por Medio Oriente, todo lo que es América Latina y también Europa, ligado un poco con el lejano Oriente, me estoy refiriendo a China. Bueno, la materia en principio van a tener que leer, lógicamente es una materia teórica, pero también van a tener que mirar y escuchar. ¿Qué quiere decir? Que no solo van a tener textos, sino que van a tener documentales, van a tener films, digamos, si no solo documentales, no solo, van a tener film de ficción también, también reportajes, es decir, que todos los sentidos, leer, escuchar y mirar. La mayor variedad posible. Luego, nosotros la materia, como ustedes saben, se llama geopolítica y tiene que ver entonces con la geopolítica, con la política mundial. Pero es imposible entender la realidad si uno no va al pasado. El pasado es lo único que puede explicar el presente. El presente es muy difícil de que se explique por sí mismo. Y si el presente se explicara por sí mismo, estaríamos en un problema porque estaríamos haciendo una apología del presente. Y cuando se hace una apología del presente, una defensa del presente, es decir, un presente no crítico,
estamos en problema porque ese presente se comienza a tornar inmanente, se comienza a tornar en un presente imposible de cambiar. Entonces, cuando uno comprende que la historia, que la sociedad, que la cultura, que todo lo que producen los seres humanos es producto de los seres humanos mismos, es decir, producto de la historia de los seres humanos, eso es muy importante porque a partir de ese entendimiento se revela la posibilidad de cambio y de que la sociedad, los seres humanos, no estamos condenados a estar estáticos, ¿no? Bueno, eso es importantísimo. Eso, digamos, a rasgos generales sería el ABC nuestro, es decir, rastrear la historicidad y la conflictividad política actual. Es decir, rastrear la historicidad y la conflictividad política actual no es ni más ni menos que entenderla, es decir, establecer una causa a una determinada consecuencia. No pensar esa consecuencia, ese presente, como algo que viene dado, sino que es algo que tiene un pasado, que tiene una explicación y un contexto social, un contexto cultural, un concepto político, un contexto ideológico. Es decir, no se explica por sí mismo, sino que hay que ir viendo lo que le da forma. Bueno, entonces, como les dije antes, la materia va a estar dividida en 3 grandes unidades. La primera unidad va a tratar la conflictividad política en Medio Oriente. La segunda unidad va a tratar la conflictividad política, la historia política cercana de Latinoamérica, es decir, no vamos a ir muy atrás, sino que vamos a comenzar a partir de las últimas dictaduras militares que se dieron en nuestro continente, en la parte latina del continente, sobre todo centrándonos en el cono sur, pero también vamos a ir más allá, tener en cuenta México, por ejemplo, que es un país muy importante también. Y la tercera parte es lo que tiene que ver va a ser una cuestión más bien de tipo general, va a abarcar a Estados Unidos, a China, al continente europeo, es decir, cuando digo continente europeo me refiero a las potencias, a la Unión Europea, ¿no? A los que deciden un poco el asunto allá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, es decir, tratar de ver la tensión, las disputas económico, político y, esperemos que no, militares entre estos 3 grandes bloques de poder. Podemos situar nosotros a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, pero tampoco podemos dejar de olvidar a Japón y aunque no forme parte de lo que estábamos diciendo en principio para el tercer bloque, Brasil, por ejemplo, también, China también, son países que por su capacidad económica tienen absoluta incidencia en la economía mundial. Entonces, para que se entienda un poco, perdonen que me mueva un poco, pero con el paso del tiempo supongo que estaré más estático. Tengo acá la computadora para como una ayuda a memoria, que es la misma computadora que llevo a las clases, con algún pequeño punteo. Una cosa importante. Cada clase nuestra va a tener como guía durante la clase un PowerPoint. En ese PowerPoint están condensados, están punteados todos los temas y contenidos de la clase. Luego de la clase, yo se los voy a enviar por correo electrónico, por el campus. Entonces ustedes van a tener, además de eso que nos sirvió de guía durante la clase, todo la temática que nosotros vimos, ¿no? Ahora, les anticipo, no quedarse solo con eso, porque si bien humildad mediante es bastante completo y tiene prácticamente todos los temas que ustedes van a necesitar para la evaluación, obviamente queda corto el asunto, es muy claro si ustedes escriben una monografía, un trabajo que yo les pida y citan prácticamente textualmente lo que yo escribí en ese PowerPoint, ¿no? Que tiene contenidos, es bastante completo, pero, o sea, no tienen que quedar con eso, tienen que también leer y escuchar y ver todo lo que yo les mando. Entonces, para cada clase, el PowerPoint, luego de la clase yo se los mando por correo electrónico,
y también luego de cada clase, por ahí cada 2 o 3 clases, depende del volumen de contenidos que vayamos avanzando, ustedes van a tener bibliografía. Una cuestión fundamental es no quedarse con la lectura, porque es muy difícil llegar antes del examen, o de los exámenes, perdón, y querer leer todo en una semana. Eso no se puede hacer. Ahora, si ustedes van paulatinamente leyendo un texto, escuchando un video, viendo una película, leyendo un reportaje para cada clase, prácticamente cuando lleguen a la instancia final de evaluación, a las instancias de evaluación, esto es un trámite, no hay que realmente esforzarse demasiado porque ya está todo incorporado por medio de las clases y la lectura. No es quizás como es una materia teórica, es distinta al resto de las materias en las que ustedes están acostumbrados. Entonces, la lectura hay que irla asimilando gradualmente para poder, cuando uno hace el examen, estar bien fornido, ¿no? Fornida, para poder realizar la monografía. Porque los exámenes, y ahora voy con eso, toda esta cuestión ahora, y sobre todo, ¿no? Por esto del coronavirus, los exámenes son trabajos domiciliarios y son monografías. Va a haber 2 monografías, se va a partir la cursada en 2, con 2 o 3 preguntas a desarrollar y no más que eso, ¿no? Esas van a ser las 2 grandes evaluaciones. Por lo tanto, si ustedes vienen leyendo, vienen escuchando, vienen mirando, no va a haber problema al final. Bueno, yo creo que más o menos esto es una presentación de los contenidos de la materia, de las características de la materia, y ahora les quería contar un poquito acerca de la primera de nuestras clases, ¿no? La primera de nuestras clases, que vendría a ser hoy, pero además el primero de nuestros temas, ¿no? Acuérdense que yo les había dicho que teníamos dividido la materia en 3 grandes unidades temáticas, y esta es Medio Oriente, ¿no? Cuando uno piensa en Medio Oriente, muchas veces del sentido común se establecen ciertas banalizaciones o estereotipos que muchas veces o generalmente poco tienen que ver con las características, los problemas, las singularidades, las especificidades de la región, ¿no? Yo muchas veces he escuchado a argentinos mismos que dicen, ¿cómo puede ser? Estuve en Europa o estuve en tal lado y me dijeron que Río era la capital de Argentina. Bueno, esto a nosotros nos ofende, pero cuando esto puede pasar, y muchísimo peor, cuando uno intenta interpretar Medio Oriente, o intenta interpretar Asia, o intenta interpretar conflictos europeos, de los Balcanes, de Asia Central, de donde fuese, inclusive de la misma Latinoamérica, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poquito acerca del Medio Oriente, y van a ver que ahí ya de entrada, con el término Medio Oriente, yo en este momento, si estuviéramos cara a cara, les preguntaría a ustedes qué es Medio Oriente, dónde queda Medio Oriente, por qué se llama Medio Oriente, y ustedes empezarían a contestar. Lamentablemente esto ahora no puede ser, seguramente tendremos un contacto más fluido por otro medio, pero no es precisamente este de la clase. Y yo les voy a mostrar acá atrás el mapa de Asia, y ven, Medio Oriente es esta región, que es la parte de Asia más cercana a África y al sur de Europa, ¿no? Medio Oriente es, ven acá, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Yemen, e inclusive Egipto, que está por fuera de Medio Oriente, por fuera de Asia, que es África. Todo esto, estas potencias regionales, Turquía, Irán, Arabia Saudita y Egipto, rodean al Medio Oriente. El Medio Oriente, entonces, podemos decir que son estas 4 potencias regionales, más Irak, Siria, Israel-Palestina, ¿no? Jordania y el Líbano. Todo esto
es lo que nosotros consideramos Medio Oriente. Ahora, ¿de dónde surge el término Medio Oriente? Porque nunca es gratis y nunca es inocente las denominaciones. No es lo mismo, por ejemplo, decir Islas Malvinas que decir Falklands, ¿no? Estamos refiriendo a lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es considerar que esas islas son de soberanía británica y por lo tanto decirle Falklands, y otra cosa es pensar que la soberanía de esas islas, de esas tierras, es argentina, entonces nosotros le decimos Malvinas. Bueno, en el caso de Medio Oriente, esta categoría tampoco es inocente porque es un término, la traducción al español de un término británico que es Middle East. Middle East traducido al castellano, lógicamente, es Medio Oriente. Y acá les voy a leer un poquito, es una traducción literal del inglés, y además es un término eurocéntrico, ya que define a una región en virtud de la situación geográfica con Europa. Es decir, Middle East es la distancia mediana entre las Islas Británicas, que nosotros nos iríamos bien para allá, acá arriba del mapa, y el lejano oriente, que es ni más ni menos que China y la India, ¿no? Por acá. El comercio, la relación comercial de los británicos siglos atrás era principalmente con China y la India. Entonces lo que estaba en el medio entre China y la India era ni más ni menos que esta región y por eso le pusieron Medio Oriente. Es el punto medio entre ellos y el lejano oriente. Es decir, que la forma de definir esa región no proviene de la región misma, ¿no? Viene es una definición absolutamente etnocéntrica y eurocéntrica. El término fue comenzado a utilizar por el British Indian Office mediados del siglo XIX más o menos. Bueno, ahora, por ejemplo, otra cosa interesante, fíjense también que es etnocéntrico. Acá podemos decir francocéntrico, españolcéntrico o germanocéntrico. El continente europeo al Medio Oriente no le dice Medio Oriente, sino que le dice cercano Oriente, porque si nosotros tenemos en cuenta, Francia, por ejemplo, Alemania, están más cerca de Medio Oriente que los británicos. Por eso ellos también le dicen cercano Oriente. Sin embargo, la gente, los árabes, que son claramente mayoría en Medio Oriente, a esa región la llaman el Sham. Sham quiere decir en árabe levante. El levante es cuando sale el sol, el Sham, ¿no? Así se conoce por la gente del lugar de la región, aunque la mayor parte del mundo lo defina como Medio Oriente, ¿no? Ahora, tanto como el término balcanización, vietnamización, libanización, iraquización, todos esos son, estos dos últimos provienen del Medio Oriente, son términos por medio de los cuales el mundo occidental interpreta, es una categoría occidental que interpreta la zona, pero además le adjudica características históricas esenciales a la región sin tener en cuenta las circunstancias económicas y políticas que la originan. Es decir, cuando yo a una zona no tengo, lo que les decía al principio, no tengo en cuenta la historia, es decir, no tengo en cuenta las características que son la causa, lo que funda el conflicto, y eso lo saco, lo oculto, no lo quiero ver, ya sea de manera exprofesa o por torpeza, lo que hago es entender un conflicto, un problema, a partir del conflicto y problema mismo y no ver sus causas. Entonces tiendo a lo que se dice en historia, deshistorizar o a naturalizar, a hacer algo natural, cuando justamente los seres humanos son la única especie sobre la Tierra que tiene historia, es decir, que genera sus propias condiciones de vida en relación con la naturaleza. A mí me gusta poner siempre este ejemplo, que quizás no es del todo fino, pero sí es del todo
concreto y quizás no se lo van a olvidar por lo poco sofisticado, que es cómo hacía caca un tigre hace 1.000.000 de años, igual que ahora. Cómo hace caca un ser humano hace 1.000.000 de años y ahora, bueno, de muchísimas maneras, de manera absolutamente distinta. Está la vergüenza al hacerlo, va a un lugar, a un baño, tiene bidet, se limpia, un montón de cosas. Cambia muchísimo. El ser humano antes no podía hacer un mapa, hoy tiene mapa, hoy tiene un departamento, hoy tiene luz, tiene infinidad de cosas. Es decir, el ser humano es la única especie sobre la Tierra que modifica las condiciones en las cuales vive. Entonces, como las modifica, no es ahistórico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede transformarse, ¿no? Como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Entonces existe la transformación. Y estas categorías que piensan a la región como en sí misma producto de sus males, son un poco, podemos decir, medio entreveradas, con intereses detrás que al presentar estas zonas como, digamos, Medio Oriente, como llenas de conflictos políticos, económicos, religiosos, nacionales, bueno, en definitiva, la guerra es una constante y si yo invado no hay problema porque vengo a solucionar las cosas y si meto 35 bombas tampoco pasa nada porque esa región es así y si en realidad yo lo que intento es ¿cómo se dice? Tener petróleo y obtener las riquezas de la zona, es muy interesante llegar a hacer esto por medio de excusas, ¿no? Por medio de guerras humanitarias, de guerras preventivas, crear, por ejemplo, el fantasma del terrorismo y todas estas cuestiones que quizás ustedes ya saben. Entonces, a ver, ¿qué más decirles? Esto ahora yo les voy a mandar este PowerPoint, en donde ustedes van a poder ver algunas de las cosas de las cuales yo les estoy diciendo para comenzar a leer. La verdad que yo podría seguir, pero es la primera, seguir y seguir y seguir. Se han dado cuenta que a mí hablar no me molesta y me gusta y podría seguir demasiado. Así que, pero siguiendo las indicaciones que me dijo India, que me dio India, que con 10-15 minutos está bien, yo la estoy mirando ahí que vamos 22, casi 23 y me he excedido. Así que bueno, espero que les haya un poco quedado claro el asunto, sobre todo que les quede claro que yo les voy a mandar materiales para que lean para la próxima clase, incluido este PowerPoint, y bueno, obviamente y el programa. Bueno, cualquier duda nos comunicamos por el campus, ya les dije, mi nombre es Diego, les mando un cariño a todos y esperemos vernos lo más pronto posible. Hasta luego.